Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. La homofobia no es solo un prejuicio, es una manifestación de odio que ha cobrado vidas, destruido familias y sembrado miedo en comunidades enteras. Es el reflejo de una sociedad que, en muchas ocasiones, ha negado a las personas LGBT el derecho básico de existir con dignidad y seguridad. El caso de Raúl Ociel Marroquín nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda. Ser parte de la comunidad LGBT aún implica un riesgo en muchos lugares. Los crímenes de odio no ocurren en el vacío, nacen de la intolerancia, de discursos de odio disfrazados de opinión, de la indiferencia de quienes prefieren mirar hacia otro lado. Los años 2005 y 2006, Marroquín se convirtió en el terror de la comunidad LGBT. Esto en la Ciudad de México, acechando, secuestrando y desviviendo a sus víctimas con una frialdad aterradora. En este episodio analizaremos su perfil, su modus operandi y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en uno de los criminales más despiadados de su tiempo. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Raúl Ociel Marroquín, el sádico. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña, como siempre, mi gran amigo Güero Orozco. Amigo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Brandon, serafines, muy buenas noches a todos. Pues bueno, me encuentro muy emocionado por el tema que nos traes el día de hoy. Como siempre, creo que es un placer escucharte en todos estos temas de criminales, de todo este tipo de temas. Y sobre todo, me causa mucha intriga, mucha emoción saber de este tipo, porque la verdad no había escuchado de él. Y sobre todo lo que nos regalaste en la introducción acerca de esta comunidad LGBT, que la verdad estoy ansioso por conocer este tema. Y pues bueno, la verdad no quiero alargar más esto, porque estoy ansioso de que nos cuentes pues qué sucedió con este hombre. Qué bueno que estés entusiasmado por, una vez más, tristemente, un caso de algún desvividor serial. Así es. Por no decir otra palabra. Y pues lamentablemente vamos a regresar a este país, porque es el país donde nació el desvividor serial que vamos a estar por ver, y que sus principales crímenes o víctimas fueron en contra de un grupo en especial que mencioné en la introducción. Así es. Que es la comunidad LGBT. Así es. Va a ser un caso corto, quizás algo predecible. Ok. Pero bueno, también algo no tan impactante como a lo que estamos acostumbrados a ver de otros capítulos, pero no deja de ser algo aterrador, un crimen, caso interesante, un caso, ¿no?, bastante interesante. Ok.
Y vamos de lleno con el personaje, mejor dicho, criminal de este capítulo 43 de nuestra tercera temporada. Hablemos de Raúl Ociel Marroquín, alias El Sádico, o también conocido como el desvividor del arco iris. ¿Habías escuchado de él antes? No, la verdad es que no. Y digo, como te lo repito, me causa mucha intriga o esa necesidad de saber por qué se le conoce como el desvividor del arcoíris. Bueno, sé la referencia, pero no sé qué es lo que hizo este hombre. Muy bien, vamos pues ahora sí que de lleno. Y bueno, antes de comenzar, al final voy a explicar, porque bueno, al menos aquí en México estamos acostumbrados que a desvividores seriales sean tendencia, al menos en su momento, sean un caso bastante mediático. Ok. Lo vimos pues en otros casos como Monstruos de Ecatepec, el de Paulette, que se hacen bastante mediáticos, ¿no? Así es. Pero hubo un detalle por el cual es el caso de Raúl Ociel Marroquín no se hizo tan mediático. Pero más adelante, bueno, ya al final les voy a explicar por qué. Entonces quédense hasta el final porque está interesante. Eso está muy interesante. Raúl Ociel Marroquín Reyes nació un 1 de septiembre de 1980 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México. Así es. Hijo de Roberto Marroquín y Gloria Reyes. Aquí, bueno, una imagen de Raúl, ya obviamente durante su primera captura, que ahorita voy a explicar un poquito de él. Sí tiene cara de... Pero sí, luego de se sádico, ve de maldad. Sí se ve de maldad. Sí. Pero bueno, Raúl, al igual que otros criminales que hemos visto, tuvo una infancia bastante triste. Pues su padre constantemente lo golpeaba, humillaba, y por si fuera poco, su padre era bastante machista y homófobo. O sea, ya damos indicios. Damos indicios. Al futuro que de hecho nos es la espera. característica principal que lo llevó a cometer dichos crímenes. Bien. Raúl, a pesar de estas crudas formas de vivir, estudió hasta el bachillerato en la misma ciudad de Tampico. Terminando el bachillerato, Raúl ingresó al ejército mexicano, en el cual estuvo 4 años y 7 meses. Donde uno de esos años, en todos los años que estuvo, en esos 4 años que estuvo, uno de ellos estuvo como soldado en la planta del Hospital Regional Militar de Tamaulipas. Bien. Bien. Gracias a su dedicación y constancia, Raúl pudo alcanzar el grado de sargento primero de sanidad. Entonces estuve investigando, y para llegar a este rango si son de 7 a 10 años o una muy buena disciplina. Entonces sí, él lo logró casi en la mitad de tiempo. Bien. Entonces en ese aspecto era una persona bastante dedicada. Oye, está muy interesante eso. Bastante interesante. A pesar de esta buena carrera, entre comillas, para ese momento, sus ideas de odio hacia la comunidad que les hablé en un principio no habían desaparecido. Y digo desaparecido porque hasta el momento de su bachillerato él heredó o tenía las mismas intenciones que su padre. O sea, aprendió las mismas intenciones de tener odio hacia esa comunidad en específico. Sí, así lo educaron, ¿no? Entonces, y creció con ese odio hacia esa comunidad, claro. Y una vez en el ejército, a pesar del adiestramiento, todavía seguía teniendo... Pues yo creo que lo empeoró, ¿no? Lo empeoró, o sea, como que le aumentó el ego, no sé cómo decirlo, porque pues... Y más cuando llegó a un rango bastante alto, entonces... Sí, sobre todo en el ejército, que son tan rectos y tan disciplinados y todo eso, entonces, pues a lo mejor puede ser que sí lo empeoró en algún punto. ¿Empeoró? Así es. Durante un encuentro que tuvo con uno de sus amigos de nombre Juan Enrique Manuel, Raúl le contó a su amigo sobre los planes de convertirse en un desvividor serial en serie, donde sus principales víctimas serían la comunidad LGBT. O sea, esto le platicó a su amigo. O sea, yo me quiero convertir, o yo posiblemente convierta en un desvividor serial, pero específicamente de esta comunidad. Esas van a ser mis víctimas. Y desde ahí comenzó a planear todos sus actos. Aquí una imagen de Enrique Madrid. Del amigo. Del amigo que también pertenece ahí en Tamaulipas.
y fue al que no le confesó, pero le platicó de sus planes. ¿Por qué? Porque Enrique, al escuchar de los planes de Raúl, en lugar de cuestionarlo, lo motivó a hacer los planes, e incluso le comentó que no solo se limitara a desvivir, sino también a privar de la libertad para obtener algo de dinero. O sea, hacer un negocio con eso, no nada más desvivirlos. ¿Ok? Raúl escuchó, se puso a pensar y posteriormente accedió y comenzó a planear. Qué mal amigo, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor para él le cayó como anillo al dedo, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? No solamente los desvivas, o sea, prívalos de su libertad, le pide ayudó, dinero. Incluso, o sea, le ayudó hasta dar o ideas. sea, aquí hay negocio, papi, o sea... Bueno, o sea, no desperdicies como tal cabrón. Eso lo que vas a hacer, sino Entonces, sácale provecho. Él también ya estaba medio tocado, Sí, el claro. amigo, ¿no? O sea, ya con tener ese tipo de pensamientos de no solamente que no te importe la demás gente, sino que además saques provecho, dinero de ello. Está muy cabrón. Y fue lo que lo impulsó a cometer los crímenes en un futuro. Ok. Después, Raúl buscó trabajo, pero no lo encontraba. Así que decidió dedicarse al robo con violencia. A lo fácil, entre comillas. Como el mocha orejas, ¿no? Exacto. O sea, que dijo, ¿sabes qué? O sea, yo no soy un estudiante, pues, digamos, dedicado, no soy un estudiante sobresaliente, mejor me voy a dedicar al dinero fácil, que en este caso es bueno, en el caso del mocha orejas era el robo de autopartes. El robo de autopartes. Aquí es robo con violencia. Con violencia. Entonces dijo, no voy a batallar, me voy a dedicar a eso. Wow. Tengo aparte la experiencia y la... ¿cómo se puede decir? La fuerza. Ajá. El carácter. El carácter. Así es. Gracias. Del ejército. Del ejército. Claro, Entonces sí era un poco más intimidante. Ok, claro. Y después de dedicarse al robo por un buen rato, la policía lo capturó durante un atraco. Por lo que estuvo en prisión de mayo del 2004 a agosto del 2005. Exactamente 1 año, 3 meses. Más de un año, sí. O sea, sí lo detuvieron en un principio por motivos de robo. Al salir, decidió irse de Tampico para radicar en la Ciudad de México y aparte limpiar como su expediente y de que en México iba a ser una nueva ciudad, una nueva persona, claro, así es. Donde evidentemente iba a iniciar su nueva carrera de criminal. Él todavía tenía en mente seguir con esos planes. O sea, no le cambió la mentalidad de decir, ya me entambaron, ya me pusieron en la cárcel, me voy a reivindicar. Él siguió con los mismos pensamientos. Sí. Exacto. Y pues ya en otra ciudad pues nadie lo ubica. Bueno, en ese momento. Claro. Raúl encontró un departamento en la Ciudad de México con dirección Andrés Molina Enríquez, número 4223, Interior 2, en la colonia Austrias, delegación Venustiano Carranza. Y aquí, bueno, una imagen del edificio. Actualmente esa es una imagen que obtuve recientemente en Maps con fecha del septiembre del 2024. Sí. Pero era el mismo edificio, es el mismo edificio como tal, el edificio que se encuentra en el medio. Ok. ¿Sí? Una vez que Raúl llegó a su departamento en la Ciudad de México, comenzaría con sus terribles planes. Para ese momento, uno de sus cómplices de privar de la libertad a sus víctimas era Enrique Madrid. Que lo ayudaba a someter a sus víctimas y a deshacerse en un futuro de los cuerpos. O sea, era su cómplice. Su cómplice, el mismo que le dio la idea de que le sacara provecho a eso, le ayudó. Wow. Y los dos venían de Tampico. O sea, los dos se movieron. Ok. ¿Sí? Fíjate que esto me recuerda al Caníbal de la Guerrero, cuando él se consigue una pareja. Bueno, él era homosexual, evidentemente. Entonces, él se consigue una pareja y en lugar de que la pareja le diga, oye, lo que estás haciendo no está bien, lo apoyó. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero probar un pedacito de carne. Entonces, ¿cómo todo tiende a un patrón, no? Sí, sobre todo, pues, obviamente te influencia mucho el hecho de qué personas te rodeas. En este caso, pues, fue una persona que lo motivó. Sí, lo apoyó. Lo apoyó y por algo, pues, continuó con esos planes terribles o malos. Y él, antes, obviamente, ya de ir a el caso de víctima por víctima, voy a explicar cómo era, el modus operandi de el famoso sádico o desvividor del arco iris. Su modus operandi era el siguiente. Primero, tenía que buscar a sus víctimas y el lugar perfecto. Para hacerlo,
era, o para no complicarse tanto, lo hizo en la famosa Zona Rosa de la Ciudad de México. Por supuesto. Que, para quien no lo sabe o quien no es de este país, la Zona Rosa es un área de la Ciudad de México que se caracteriza por su vida nocturna, tiendas, bares, cafeterías, antros, restaurantes y sobre todo de la comunidad LGBT. Sí, es una zona donde la comunidad tiene sus propios restaurantes, bares, etcétera, y todo, ¿no? y sí, tiene mucha presencia en esa zona. Así es. Y está ubicada en la colonia Juárez, esto en la alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. Aquí un mapa de cuál es la famosa Zona Rosa. Okay. Podemos ver en la parte superior izquierda el famoso Ángel de la Independencia. Y pues prácticamente la Zona Rosa está entre Paseo de Reforma y la Glorieta de los Insurgentes. Así es, sí, así es. Después de esto, Raúl se dirigía junto con su cómplice Enrique Madrid a la Zona Rosa para encontrar a sus víctimas. Y en especial lo hacía en un famoso bar gay llamado el Cabaretito Neón. Okay. El Cabaretito Neón. Okay. Una vez dentro de ese lugar, Raúl esperaba a que algún hombre se le acercara para invitarle un trago o coquetear. En una de las declaraciones en el 2006, después de su captura, Raúl comentó lo siguiente, cito textualmente: sí. Tan solo bastaba con ir a los lugares que ellos frecuentaban, y ellos solos se me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Con esto nos damos cuenta, o nos damos a entender, que el sádico no ocupaba de herramientas de manipulación más avanzadas. Esto para convencer a sus víctimas. ¿Por qué? Porque ellas mismas se acercaban. Claro, no sabían que era un desvividor serial, pero se acercaban a él, y pues esto le facilitaba mucho el trabajo, al menos de convencer o de atraer a una víctima. Y fíjate que este patrón se presenta mucho en, no sé por qué, pero en la mayoría de los desvividores seriales que hemos abordado en este podcast y los que nos falta por abordar, siempre tienen un don, una característica, una facilidad para atraer a víctimas con una labia impresionante, convencerlos. No sé por qué, la verdad, pero es un patrón que se repite constantemente en todo este tipo de personas, y que esto también provoca o que tengan víctimas más fáciles o que tengan más víctimas en su repertorio también. Pero es muy interesante eso. Sí, les da, ahora sí que tristemente se escucha feo, pero les da hasta opciones para que puedan elegir a sus víctimas, porque pues tienen ahora sí que un catálogo, no sé, o sea, bastantes opciones por las cuales ellos pueden optar. Después de esto, con propuestas sentimentales y o eróticas, los invitaba a su casa ubicada en la delegación Cuauhtémoc o algún hotel, en donde, dependiendo de que si contaban con los recursos económicos, los privaba de su libertad o no. Todo esto mientras su cómplice Enrique estaba al tanto de la situación. Entonces los dos se iban monitoreando, y cuando ya tenían a la víctima, iban... y hasta eso eran un poco inteligentes, entre comillas, porque como tú lo acabas de decir, si sabían que la víctima tenía los recursos económicos para poder privarlos de su libertad y pedir un rescate, lo hacían. Y si no, directamente ni te metas en pedos porque no va a pagar. Exacto. Y lo peor, que tenían más opciones. O sea, el que sigue. Exacto. Así se escucha feo y todo, pero hasta eso tenían ahora sí que varias opciones. A los hombres que raptaban los sometían a tortura. De ahí su apodo, el famoso sádico. Sí. Tenía una especial predilección por sofocar a sus víctimas antes de desvivirlas. Las asfixiaba, y después, hasta que perdieran el conocimiento, las volvía a torturar, y finalmente las asfixiaban o las colgaban de un gancho para que pues ya perdieran la vida. O sea, extendía la vida de la persona lo más que se pudiera para que poder hacerle sufrir más cosas. Ay, cabrón, no, pues si era un sádico, güey. Cabrón. Después pedían el rescate a los familiares de la víctima, e independientemente de que pagaran o no, aún así los desvivían. ¿Ok? O sea, a ver, a pesar de que pagaran el rescate,
Les quitaba la vida. Les quitaban la vida. Ah, o sea, no los dejaban libres ni nada. O sea, les quitaban la vida. Eso está porque el peor. objetivo principal de ellos era deshacerse de ese grupo en especial. No, ¿Ok? no. Posteriormente abandonaban los cuerpos en distintos lugares de la ciudad. Un modus operandi, entre comillas, sencillo, por lo que hemos visto en otros capítulos, Ajá. pero con un resultado igual de terrible, ¿no? De triste, resultados tristes, porque al fin y al cabo fueron algunos crímenes más en la Ciudad de México. Pero, ¿quiénes fueron sus víctimas? ¿Quiénes cayeron en el modus operandi del sádico? Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Una vez que ya escuchamos el modus operandi, ahora sí vamos con las víctimas del famoso desvividor del arco iris. Ok. O también otro apodo, el sádico. Una de sus primeras víctimas fue, del sádico y de su cómplice, fue en un 21 de octubre del 2005. Ok. Cuando ambos... Hace 20 años. Hace 20 años, exacto. Y hace 20 años. Bueno, casi 20 Casi. años. Ajá. Cuando ambos se dirigieron al bar El Cabaretito de Neón. ¿Okay? Ajá. Y una vez dentro, ambos decidieron separarse para esperar víctimas. Tras un rato, un joven de nombre Juan Carlos Alfaro Alba, originario de Michoacán, quien después de unos coqueteos se acercó hasta Raúl para posteriormente entablar una conversación. Entonces primero fue el juego de miradas y se acercaron y comenzaron a entablar una conversación. Sí, el coqueteo, ¿no? Coqueteo. Como diciendo, ya te vi, vente para acá, chiquitín. Pero pues no era como tenía que terminar. No esperaba que fuera ese tipo de personas. Exacto. En un momento, Raúl se apartó un poco de Juan Carlos para comentarle a Enrique de que ya tenían a una víctima, que se fuera adelantando y se dirigiera a un hotel. Ah, ok. A un hotel. Ok. A las 2 de la madrugada, Raúl y Juan Carlos salieron del bar. Después de una plática, Sí. Raúl convenció a Juan Carlos de ir a un hotel para pasar el rato. Se tomaron un taxi y se dirigieron al hotel. Una vez dentro de la habitación del hotel, Raúl se dirigió hacia Juan Carlos, que se encontraba en el baño. Y en ese mismo momento, Raúl le da un beso en la boca a Juan Carlos, pero le pasó una pastilla de boca a boca. ¿Ok? Juan Carlos en un principio pensó que era una pastilla de menta y lo pasó sin problemas. Pasando unos minutos, Juan Carlos comenzó a sentirse mal y terminó desmayándose sobre el piso. Wow. En ese momento, Raúl le colocó una soga en el cuello y cuando recuperó la conciencia a Juan Carlos, le comentaron de que estaban en un 6º piso y que si hacía ruido o gritaba o pedía ayuda, lo iban a colgar porque pues estaba atado del cuello. Y para este momento ya había salido Enrique Madrid, que era el cómplice que se encontraba escondido en otra habitación para empezar a atormentar a Juan Carlos, ¿ok? El sádico y su cómplice obtuvieron los datos de contactos familiares de Juan Carlos para comenzar a extorsionarlos, pidiéndoles en un principio 3,000 pesos mexicanos para su rescate. Uy. Ok. La familia logró obtener el dinero y el sádico y su cómplice dejaron a Juan Carlos atado en la habitación del hotel y huyeron. Pues no es mucho, ¿eh? ¿Ok? O sea, 3,000 pesos en el 2005, ¿me dijiste? Sí. Pues no era relativamente... Y menos para un tipo de evento así. De venta, sí. No era mucho. No era mucho. Se nota que a lo mejor en ese ramo no eran tan expertos. Tan expertos al principio. Al principio. Claro. Entonces dejaron a Juan Carlos atado en el hotel. Y por lo que comentabas, Raúl y Enrique todavía no evolucionaban en este aspecto de privar de la libertad, por lo que nada más se conformaron con la violencia que le habían ejercido por un rato. ¿Ok? Se conformaron, ¿sí? Okay. Porque, pues sí, obviamente para pedir 3,000 pesos mexicanos, incluso ellos sabían que no era nada. O sea, nada más hicieron la maldad. Nada más hicieron la maldad. Juan Carlos como tal estuvo
una semana exacta privado de su libertad. O sea, que por una semana lo torturaron y jugaron con sus familiares extorsionándolos. Okay. Después de esto, Raúl Marroquín se dio cuenta de que atormentar y privar de la libertad a sus víctimas en un hotel era poco fiables, pues podrían ser descubiertos fácilmente. Sí, hay por lo que llegaron a la decisión de llevar a sus víctimas ya no a hoteles, sino a su propio departamento del sádico. Sí. Los planes de los criminales cambiaron, pues ahora solo Raúl iría a los antros, mientras que su cómplice Enrique lo esperaría en el departamento para ayudar a someter a sus víctimas. Sí, o sea, ya tenían la base, ya nomás jalar gente y llevarlos para allá. No, mames. Ambos mandaron a hacer una cadena, un gancho de hierro, la cual colgarían en la pared de la sala y así la usarían como, bueno, o para asfixiar a sus víctimas. ¿Okay? Entonces instalaron este gancho. Ya hasta tenían como mecanismos, sí, ¿no? O sea, prepararon el ambiente. Sí, o sea, sí ya se lo tomaban muy en serio. Wow. Un 27 de octubre del 2005 era noche y Raúl acudió de nuevo al antro antes mencionado. Una vez en ese lugar, Raúl estuvo observando a varios hombres hasta que un joven de 21 años de edad, de nombre Jonathan Razo Ayala, se acercó a Raúl. En ese momento comenzaron a platicar hasta que, después de pasar un rato, Raúl le invitó a Jonathan a su departamento para seguir con la fiesta o con el ambiente. Claro. Jonathan accedió y saliendo del antro se dirigieron al departamento de Raúl. Wow. Una vez llegando al departamento, Raúl inmovilizó inmediatamente con una llave a Jonathan y en ese momento salió Enrique, el cómplice, para comentarle a Jonathan de que se calmara un poco y que si cooperaba no le iba a pasar nada. Okay. Ambos criminales llevaron a su víctima a una de las habitaciones y lo amarraron a la cama con unas cuerdas. En ese momento comenzaron a pedirle sus datos personales y qué pertenencias tenía en ese momento. Una vez con los datos en la mano de los criminales, estos se comunicaron con los familiares de Jonathan, a los cuales le pidieron la cantidad de 50,000 pesos mexicanos por su rescate. Ya subieron la cuota. Subieron la cuota. El dinero debería de depositarse en una de las cuentas de Jonathan, la víctima. Los familiares accedieron y comenzaron a depositar 4,000 pesos diarios en la cuenta de su hijo, ya que el límite diario de retiro era 4,000 pesos. O sea, cerca de 12 días. De 12 días. Bueno, 13 más o menos. Entonces, eso los favoreció más porque podían tener a Jonathan más tiempo. Sí. Porque si daban el golpe del dinero, pues ya entre comillas, se miraban obligados más obvio, ¿no? De ya soltar a la víctima. Okay. Pero iban depositando 4,000 pesos diarios. Durante algunos días se le permitía a Jonathan hablar con su padre para dar certeza de que estaba bien al momento. La prueba de vida. La prueba de vida. Okay. Pasaron 16 días cuando el 12 de noviembre del 2005 los criminales sacaron de la habitación a Jonathan comentándole de que ya sería liberado, por lo cual le cubrieron los ojos con cinta adhesiva para que no viera a dónde lo iban a llevar. Así es. O dónde estaba, pistas, más bien. Exacto. Una vez vendado el joven, Raúl y Enrique le ataron una soga al cuello, lo tomaron por la cintura y lo colgaron en el gancho que mandaron hacer. Y así lo dejaron por 7 minutos hasta que Jonathan perdió la vida. A ver. O sea, de todos modos le quitaron la vida a Jonathan. A pesar de haber depositado el dinero. Ay, no, okay. si eran unos... ¡Wow! Pues sádico, como tal lo dice su nombre. Sí, no, es increíble. Después, una vez que llegó la noche, Raúl cubrió el cuerpo del joven con bolsas de plástico y lo amarraron en posición fetal. Después colocaron el cuerpo en una maleta que ya tenían preparada días antes. Wow. A la mañana siguiente, ambos criminales salieron con la maleta y unas mochilas para aparentar que iban de viaje, porque vivían en un edificio de departamentos y pues la gente los miraba. Sí.
Tomaron un taxi y después de 20 minutos de viaje descendieron de y se acercaron a la central, a una estación de metro de nombre Chabacano, ¿okay? La estación de metro Chabacano. Sí. Donde en una de las avenidas, que estaba algo inclinada, sacaron y dejaron nada más el cuerpo de la víctima en la calle. Después ambos se retiraron con la maleta como si nada. Okay. Ahí lo abandonaron el cuerpo. Lo abandonaron. Aquí, una imagen real, por lo que estuve investigando, real del cuerpo, ¿no? Cuando lo encontraron. Una imagen, o sea, es simplemente una bolsa negra, ¿no? Con algo adentro, pero ya cuando sabes el contexto, como que... Ay, güey, sí da cosita de saber que adentro de ahí hay un ser humano, ¿no? Horas después, las autoridades encontraron el cuerpo, pero no lograron obtener pistas hasta ese momento. Ok. Por otro lado, Raúl y su cómplice ya estaban en el departamento como si nada. Además, ambos criminales comenzaron a ver películas o documentales relacionados a privar de la libertad a unas personas, pero relacionado en algunas sectas para así poder probar nuevos métodos. Wow. ¿Okay? Y para la noche del 30 de noviembre del 2005, Raúl se dirigió nuevamente a la zona rosa en la Ciudad de México y una vez en el lugar, en el mismo bar, Raúl se dirigió al baño y después de un rato se encontró con un hombre de 31 años llamado Ricardo López Hernández, quien le dio a Raúl una tarjeta de presentación donde Raúl pudo observar que Ricardo se dedicaba a trabajar en una televisora famosa en México. Ajá. En ese momento comenzaron a platicar un buen rato hasta que Raúl le comentó a Ricardo la idea de ir a otro lugar para pasar la noche, ¿no? Ricardo pues acepta y sale junto con Raúl para tomar un taxi con dirección al departamento de Raúl, donde Enrique ya los estaba esperando. Como siempre. Una vez dentro del departamento, Raúl somete a Ricardo, en lo que Enrique va saliendo de la habitación para atarlo de manos y pies. O sea, ya se habían coordinado con esas actividades. Ya tenían sus puestos, ¿no? Sus tareas de yo lo traigo mientras tú abres la puerta, lo amarras, mientras... O sea, wow. Ya sabían las señales, entonces... Exacto. Ya estaban preparados tristemente para ese aspecto. Una vez atado, le piden los datos de contacto y lugar de pertenencias. Sí. Una vez con la información obtenida, proceden a llamar a los familiares para solicitar la cantidad de 4,000 pesos mexicanos como inicio, porque ya sabían que nada más podían sacar de 4,000 en 4,000. Eran en cómodas mensualidades. Entonces, nada más fueron como los 4,000 para que vean que, era en serio la situación. Sí, lo tomaran en serio. Así es. Y aparte eso les daba la ventaja de que podían tener a la víctima más tiempo. Sí, o sea, aseguraban como tal una cifra más alta que si nomás la tuvieran un día. De golpe, exacto. Exactamente. Porque lo que a ellos les importaba no era tanto el dinero, sino pasar más tiempo con la víctima para hacerla sufrir. Wow. La forma de pago era depositar cada día, como comentaba, los 4,000 pesos mexicanos a la tarjeta de su víctima anterior, Jonathan. O sea, utilizaron las cuentas de su víctima anterior. Porque si te fijas por las fechas, todo esto fue en 1 o 2 meses. Entonces, entre comillas, se escucha feo, pero las cuentas seguían activas. Wow. ¿Sí? Y las utilizaban para no usar obviamente sus nombres. Sí, porque ahí los rastrean. Exacto. Sí. O sea, otros nombres, otras cuentas. Wow, eran muy inteligentes. Se las ingeniaron tristemente. Sí, pero lamentablemente. Sí. Ok. Después de esto, obligaron a Ricardo a hablar con sus familiares para convencerlos de hacer el pago puntualmente y sin faltas. Las amenazas, ¿no? Claro. La familia acepta y comienzan a depositar el dinero. Pero, por otro lado, la misma familia ya había acudido con las autoridades para reportar este suceso de su hijo. Las autoridades se dirigieron al domicilio de los familiares de Ricardo para esperar un nuevo llamado e instruir a los padres. Claro. Incluso lo hemos visto en películas. Esperar la llamada y rastrear y todo. Sí, claro. Sí, o sea, deja el paquete aquí mientras yo te rastreo. Sí, claro. Sí, así es. Días después, Raúl se dirigió a un banco para abrir cuentas a nombre de Ricardo, su víctima en ese momento.
Y raramente, y lo que no, hasta hoy en día, incluso yo no pude encontrar en las fuentes bibliográficas de esta información, que sí logró abrir las cuentas sin sospecha. O sea, es como si tú vas al banco y abres cuentas a mi nombre. Así es. Entonces, ¿cómo pudieron permitir eso? Pero bueno, eso ya son teorías. Días después volvieron a llamar los familiares para preguntar de qué cantidad. Después de algunos días, Raúl volvió a llamar a los familiares para preguntar cuánta cantidad ya habían reunido de dinero para el rescate de su hijo Ricardo. La familia comentó que solo habrían reunido 28,000 pesos mexicanos. Raúl aceptó, le dio los números de cuenta para que así pudieran depositar el dinero. Los nuevos números de cuenta. Sí. Raúl les aseguró que una vez recibido el dinero, dejarían libre a Ricardo tras la tarde de ese mismo día. Del mismo día que reciban el dinero, en la tarde de ese mismo día, lo liberan. Pero llegó el 9 de diciembre cuando los familiares depositaron el dinero, y Raúl, después de confirmar el depósito con una llamada, en lugar de liberar a Ricardo, hicieron lo mismo que con su víctima anterior, Jonathan. Lo ataron del cuello con una soga y lo colgaron en el mismo gancho. Pero con la diferencia de que esta vez Raúl tomó un arma blanca y dibujó en la frente de Ricardo un pentagrama para que así las autoridades pensaran que se trataba de un rito satánico. Por eso habían visto documentales de eso para ver, para darse ideas. Se documentaron bien, investigaron bien y dijeron, bueno, estos son los pasos a seguir, o por lo menos esto involucra tal evento. Después de unos minutos, evidentemente Ricardo perdió la vida y fue colocado, atado y en posición fetal en una maleta similar a la de su víctima anterior. Después, al día siguiente, de la misma forma, tomaron un taxi con dirección al metro Chabacano, donde de igual forma en una avenida dejaron el cuerpo, pero ahora sí con todo y maleta. Horas después, un transeúnte encontró la maleta y se dio cuenta de que estaba bastante pesada para lo que era, por lo que decidió llamar a la policía. Los familiares de Ricardo, que estaban siendo instruidos por las autoridades, no lograron rastrear los movimientos de las cuentas de banco, y horas después vieron la noticia de la maleta encontrada, por lo cual se dirigieron a CEMEFO para confirmar lamentablemente ahora sí que el desvivimiento de su hijo Ricardo. Para el 13 de diciembre, con el mismo modus operandi, raptaron a su nueva víctima, ahora de nombre José Ricardo Galindo Valdés. Al obtener la información de contactos, Raúl se comunicó con la madre de José y de igual forma solicitó el pago de 4,000 pesos diarios. Pero la madre le pidió a Raúl que por favor no lastimara a su hijo, ya que no tenía dinero para pagar el rescate, que le dieran tiempo. Algo curioso aquí es que quizás Raúl tuvo un ataque de humanidad, pues cuando escuchó eso decidió liberar a José sin hacerle daño. ¿En serio? Pero obviamente amenazándolo de que si decía algo, pues así le iba. Claro. Pero, o sea, si te fijas, o sea, como que en ese aspecto, pues sabía que todo era gracias al trauma que tuvo en la infancia con su padre. Entonces, por otro lado, se humanizó en este aspecto y no le hizo daño a esta víctima. Pero fue una víctima. Días después, el 16 de diciembre del 2005, Raúl se dirigió nuevamente a la zona rosa y al mismo antro en busca de una nueva víctima. Esta vez un joven de nombre Armando Rivas Pérez, quien se encontraba con un grupo de amigos disfrutando la música. Raúl se acercó y conversó con Armando, al cual le solicitó su número de teléfono para quedar al día siguiente e ir a comer. Armando aceptó y le dio su número, por lo cual Raúl, después de recibir el número de teléfono, se alejó de él y continuó en el bar. Minutos después, Raúl se dirigió a otro joven de nombre Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas. Todo eso. Con quien de igual forma se acercó a él y comenzaron a conversar por un buen tiempo. Más tarde salieron del antro y de igual forma se dirigieron al departamento de Raúl para seguir la fiesta. Aquí nos damos cuenta que en una misma noche obtuvo 2 contactos. Uno para esa misma noche y otro para el día siguiente. Entonces, después estaban evolucionando en sus métodos. Pues es que ya lo estudian tanto, lo hacen tanto, que ya
a determinada experiencia saben dónde hay esas áreas de oportunidad y las supieron aprovechar. Exacto. Y una vez dentro del departamento, de igual forma Raúl sometió a Víctor mientras que Enrique salía de una habitación para atarlo. Después pidieron los datos de los familiares a su víctima y comenzaron a hacer el llamado a los familiares para solicitar esta vez la cantidad de 15,000 pesos por el rescate de Víctor. Sigue siendo muy barato, güey. Al día siguiente, los familiares de Víctor realizaron el depósito y acudieron a la procuraduría para denunciar el hecho. Ese mismo día, y por otro lado, Raúl se encontró con su próxima víctima, Armando. Esto a las 3 de la tarde. Una vez de conversar un buen rato, decidieron ir a comer a un restaurante. Y rato después, Raúl lo invitó a su departamento. ¿Okay? Armando aceptó. Y al llegar al departamento, de igual forma, lo sometieron y lo ataron para obtener sus datos personales y números de teléfonos familiares. Sí, está muy cabrón. Raúl llamó a los familiares y estos al principio pensaron que era una broma. Claro. Pero en la siguiente llamada, Raúl le dio el teléfono a Armando para que las avisara de que era algo en serio, de que no estaban bromeando. Después, llevaron a Armando a la habitación donde tenían también en ese momento a Víctor, su víctima de la noche anterior. Al día siguiente, Raúl marcó de nuevo a los familiares de Armando para dar instrucciones del rescate, pues solicitaba 8,300 pesos mexicanos. El padre de Armando acudió al banco a hacer los depósitos y después de esto los padres no volvieron a recibir una llamada para confirmar el depósito, ¿no? Y la liberación de Armando. Por otro lado, Raúl se comunicó, pero ahora con los familiares de Víctor, para que les depositaran los 15,000 pesos que habían quedado de acuerdo. De igual forma, los padres de Víctor hicieron el depósito, pero no recibieron la llamada de confirmación jamás. Es que eso es lo peor de todo. Pagues o no, o sea, a tu familiar, amigo, lo que sea, va a sufrir, le vamos a hacer interrogatorios, pero qué feo que ya ni siquiera... Pues bueno. Pues sí, es algo bastante complicado porque pues mínimo a la familia les da la esperanza de poder ver a su hijo, pero pues ellos pues no sabían que no lo iban a ver, incluso depositando el dinero, que sabemos que en esas situaciones el dinero, bueno, o sea, no tiene precio en la vida, pero pues también dependiendo de la situación económica, pues las personas de cada quien es la importancia que le dan. ¿Qué pasó después? Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Después, continuando con esta terrible historia, Raúl y Enrique acordaron privar de la vida a Armando y a Víctor el 22 de diciembre, pues ya habían conseguido el dinero y además Enrique se iría a pasar a la Navidad con su familia a Tamaulipas. Imagínate el descaro, no sé cómo decirlo, de que, cinismo. O sea, ir a pasar la Navidad con tu familia sin saber que días antes hiciste un crimen. Le quitaste la oportunidad de festejar a alguien así, a alguien con su familia. Entonces, la verdad no sé cómo estaban a gusto con ese tipo de pensamientos. Ese 22 de diciembre comenzaron y primero Armando y después Víctor, con el mismo patrón de las víctimas anteriores, los ataron del cuello y les hicieron una señal de rito satánico en sus frentes. Después los colgaron del gancho hasta asfixiarlos y desvivirlos. O sea, después metieron los cuerpos en maletas y en posición fetal para hacer lo mismo que con las otras víctimas. Al día siguiente salieron con las maletas a la calle, pero esta vez, debido a que estaban bastante pesadas, solo caminaron unos metros y abandonaron las maletas en una jardinera para posteriormente regresar al edificio, bueno, al departamento que estaba en el edificio, pero que estaba a unos pocos metros de donde dejaron los cuerpos. Horas después, los restos fueron encontrados por el portero de los departamentos donde vivían Raúl y Enrique. Las autoridades llegaron al lugar y acordonaron el área. La policía comenzó con la investigación de inmediato y comenzaron a observar las huellas de las llantas de la maleta,
pues como estaba pesada, No. había dejado rastro. Como nos habías comentado en el capítulo anterior, o sea, por un detalle Es que dieron con él. Es un detallito a lo mejor tan insignificante, pero que se puede significar muchas cosas. Depende de qué ramo, evidentemente. Pero ahí está también una de las pruebas. Entonces, gracias a estas huellas, pues las autoridades la siguieron y llegaron finalmente al domicilio con el número 2223. Las autoridades en ese momento no entraron al edificio, pues no tenían una orden. Sí, claro, tiene que tener una orden. Pero al día siguiente, ya con una orden judicial, las autoridades entraron al edificio ubicado con el número 2223 para continuar siguiendo con las huellas, lo que los llevó al departamento de número interior 2. La policía tocó la puerta, pero al no tener respuesta, entraron a la fuerza y comenzaron a investigar. Y encontraron documentos de las víctimas, documentos de Enrique Madrid y documentos militares a nombre de Raúl Ociel Marroquín. Wow. El detalle para ese momento es que no encontraban ni a Raúl ni a Enrique por ningún lado. Después de investigaciones pudieron lograr encontrar, entre toda esta evidencia en la habitación, un viaje reservado para Enrique con destino a Tamaulipas, y comenzaron a investigar un poco más. De momento solo había una orden para vigilar el domicilio por si los criminales regresaban a este. Sí, claro. Pasaron varios días y finalmente el 23 de enero del 2006, en la tarde, la policía vio a un sujeto sospechoso acercarse al edificio y se dirigieron a él para preguntarles sus datos, y esta persona se identificó como Raúl Ociel Marroquín. Ok. Las autoridades le pidieron que los acompañara. Raúl, sin quejas, aceptó. Y durante el trayecto a la procuraduría, Raúl comenzó a confesarles de que ya estaba preparando planes o haciendo unos planes para sus próximas víctimas. Y que su cómplice era Enrique Madrid, pero que él en ese momento se encontraba en Tamaulipas porque se fue a pasar la Navidad allá. Así es. Una vez capturado, comenzó a ser interrogado para darse cuenta de que tenía un perfil psiquiátrico con muchas similitudes a otros desvividores seriales como Robert Verdella y John Wayne Gacy. El que ya nos regalaste también. Ok. Y sobre todo por las víctimas a las que se enfocó. Aquí, bueno, una imagen de Raúl cuando lo capturaron y que ya empezaron a interrogarlo. Ok. Después de su detención, Marroquín declararía no ser homofóbico, aunque esta aseveración se contradiría con otros hechos, sí. con otras confesiones. Sí, no solo es una lesión y nada más, o sea, sí lleva un proceso, etcétera. Y sobre todo porque Raúl cuando lo interrogaban, empezaba a hablar mal de la comunidad LGBT y decían que era un mal para la sociedad, y obviamente con esta evidencia o estas declaraciones, pues dieron o confirmaron de que sí era homofóbico. Okay. Como producto de su actividad de privar de la libertad a las personas, obtuvo un total de 109,000 pesos mexicanos, poco más de $10,000 en ese entonces. Para ese momento, Raúl fue finalmente sentenciado a 128 años de prisión. Okay. Y para el 4 de septiembre del 2013 se logró dar con Enrique. ¿Ok? O sea, 6 años más. Sí, el cómplice. Y fue capturado, y después de juicios fue Raúl Ociel Marroquín y Enrique Madrid fueron sentenciados a 300 años de prisión. ¡Ay, Dios! Actualmente cumplen su condena en la penitenciaria de la Ciudad de México, a la cual fue trasladado en 2010, después de haber estado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Y aquí va el hecho o el dato curioso de por qué el caso de Raúl no fue mediático para los ahora sí que para los mexicanos. Ajá. Y es que Raúl, el sádico, fue capturado el 23 de enero del 2006. Okay. ¿Sí? Ajá. Pero su caso mediático fue arrebatado
2 días después, el 25 de enero del 2006, cuando por otro lado, en la misma Ciudad de México, Sí. las autoridades capturaron a Juana Barraza Samperio, alias La Mataviejitas, No. quitándole el caso mediático a Raúl Ociel Marroquín. ¿Qué te pareció el caso? Qué final, con la Mataviejitas. Wow, de verdad. Impresionante y... Digo, desgraciadamente... Bueno, no desgraciadamente, más bien afortunadamente pudieron dar con él, lo encerraron. Y digo, probablemente está cumpliendo, ¿no? su condena. Pero... volvemos a lo mismo, como un simple, bueno, no un simple, pero como un comportamiento, una educación pésima de los padres y todo claro. eso puede verse reflejado en un futuro con este tipo de acciones, ¿no? Y es muy, muy verdadera la frase que dice que pues que la educación empieza en casa, que Claro. son los pilares, que hay que mostrarle valores, etcétera. Pero la verdad me gustó el caso y digo, me sorprendió todavía aún más porque no lo conocía. Entonces, pues todos los días se aprende algo nuevo. Pero la verdad, muy, muy buen caso. Me gustó mucho. Qué bueno que te haya interesado bastante este caso. Y es que quizás, o principalmente para nosotros y los fieles serafines, pues nos damos cuenta de que son casos, entre comillas, muy relajados a lo que ya hemos platicado. Porque Así sí es, hemos visto capítulos así es. que nos traes, has Sí, es traído que también capítulos nos que fuimos al techo, sí. O sea, sí, empezamos totalmente. fuerte la temporada Sí, 3. Muy fuerte. Pero no dejan de ser casos bastante tristes, bastante Sí, crueles. Sí, no dejan de ser eso. Y bueno, ahora sí, pues no estuvimos en los zapatos de las víctimas como Así para es. decir qué tan grave fue, que obviamente fue algo bastante triste. Para terminar, daré cierre con unas frías palabras de Raúl Ociel Ok. Marroquín, el sádico, Bien. que el sádico dijo durante un interrogatorio en el 2006 tras Bien. su captura. Bien. Y cito textualmente: Ujú. yo soñaba con una carrera mayor. Apenas iba empezando en esta y pronto evolucionaría, ascendería, tendría mejores víctimas y con más dinero. No tengo remordimientos de nada. De estar libre, volvería a matar. Wow. Solo que refinaría mis métodos para no cometer los mismos errores y no ser detenido. No hice ningún mal. Una de mis víctimas era portador de VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. No. Pero ahora podemos irnos en paz sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque al final solo Dios sabe. Hasta la próxima.